Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que ustedes demandan más información, es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de Mogán. Para ello nos acompaña en los platós de Canal 4 TV la máxima responsable del municipio de Mogán, la alcaldesa doña Onalia. Bueno, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ya, una no se ha ido de vacaciones, así que no he perdido el ritmo de trabajo desde que otros sí se han ido y han hecho el descanso oportuno y bien merecido. Pero bueno, yo entiendo que en un municipio como el nuestro, lleno de gente en el verano, el gobierno no se puede ausentar, y en este caso la alcaldesa, porque bueno, siempre ocurre algo y hay que estar al pie del cañón. Así que nada, en octubre a lo mejor nos tomaremos algún descansito. ¿Pero los descansos suyos de qué son? De días, sí, de días, una semanita. Porque hay que continuar y no hay que perder no hay que perder el hilo del trabajo. ¿Y compensa ese tren de trabajo? Vamos a ver, aquí hay un componente vocacional que es importante, porque si no, el ritmo de trabajo nuestro, por lo menos yo me circunscribo a Mogán, el ritmo de trabajo que nosotros llevamos no lo suele soportar nadie. Es decir, tienes que estar preparado anímicamente, y también el componente vocacional, que esto te gusta y es lo que te hace que por la mañana te levantes con ganas de ir a tu puesto de trabajo y cada día hacer unas tareas y ver concluidas con buen resultado. Y sobre todo aquellos retos que nos marcamos con los vecinos y vecinas del municipio en la campaña electoral del 2015, ver cómo se van ejecutando las obras y se van realizando poco a poco, y aquello que también queda pendiente para la siguiente legislatura. Pero bueno, compensa ver cómo, debido al trabajo de esta alcaldesa y el equipo que la acompaña, ver cómo mejoran los servicios y las infraestructuras de tu municipio, y al final tú dices, pues bueno, merece la pena, pero a veces te lo piensas. Comienzan, por supuesto, esta última etapa de este curso político, pero también han comenzado el curso escolar. ¿En qué situación los centros escolares del municipio de Mogán comienza este curso 2018-2019? Pues mira, muy bien, porque afortunadamente nosotros, al ser un municipio del sur, cada vez recibimos niños que por las circunstancias de sus padres vienen a trabajar al sur de Gran Canaria. Tenemos que aumentar las plazas en los diferentes colegios, sobre todo los que están situados tanto en Playa de Mogán, en la costa prácticamente, Playa de Mogán, lo que es Arguineguín y Puerto Rico. Tenemos un lleno prácticamente absoluto. Y bueno, y las obras que se han realizado a lo largo de todo el verano han concluido en tiempo y forma para empezar con normalidad el curso escolar sin tener operarios dentro de los propios colegios. Y también el propio Instituto de Arguineguín, que es competencia del Gobierno de Canarias, que también han cumplido en tiempo y forma, sobre todo los nuevos ciclos formativos que se han implantado, que es el ciclo superior de cocina y el de actividades físicas también, el superior. Un lleno absoluto también en las matriculaciones, así que estamos de enhorabuena, porque como hemos dicho en numerosas ocasiones, uno de los puntos a defender por parte de este grupo de gobierno es la educación en Mogán y la formación, algo que estamos dando cumplimiento, entre otras, y bueno, y ahí se ve el resultado. Ustedes siempre han reivindicado por la formación de los vecinos y vecinas, y animado y incentivado esa formación. Así, de hecho, esperamos que a lo largo del mes de octubre también se finalicen las obras que se están realizando en lo que era el antiguo cuartel de la Guardia Civil en la Plaza de las Marañuelas, que es un edificio municipal. Con el traslado de la Guardia Civil a Puerto Rico, ese edificio se ha quedado liberado y nosotros lo estamos rehabilitando, una inversión de alrededor de 200.000 euros, para llevar a cabo el aula de la escuela, el aula escrita de idiomas, que ya se está llevando a cabo por segundo año consecutivo, pero impartiéndose las clases en el Instituto de Arguineguín por las tardes, y también la escuela de adultos, que va a tener, al final va a tener una disposición de un edificio para ambas modalidades, bastante dignas, y eso va a ser mucho más atractivo la oferta que presenten para los vecinos y vecinas del municipio. Pero sí es cierto que gracias a la implantación y a la apuesta que ha hecho este grupo de gobierno en materia de educación y formación, hemos incentivado, y sobre todo en aquellos jóvenes que en su día abandonaron los estudios, que vuelvan a recuperarlo a través de la escuela de adultos y también de la escuela de idiomas. Recuerdo que en un pleno, cuando éramos oposición, el que era el anterior alcalde decía, en las reivindicaciones de los ciclos formativos, sobre todo en materia turística, como puede ser el de cocina o restauración, o la escuela de idiomas, siempre nos decía que Maspalomas estaba a 5 minutos. ¿Eso qué significaba? Que muchos alumnos en aquella época se quedaran en la cuneta, porque las plazas en formación profesional, en cocina en especial y en restauración, pues tenían un cupo lleno, o te ibas a Maspalomas o te ibas a Güímez.
Entonces, afortunadamente, nosotros ya desde hace 2 años contamos con el ciclo medio de cocina, donde ya este año salió la primera promoción, y el ciclo superior de cocinas que está implantado a lo largo de en este curso actual. Así que, bueno, Mogán está de enhorabuena porque estamos formando a los vecinos y vecinas para incorporarlos al mercado laboral, y una gran demanda precisamente ha sido de cocina y de restauración. ¿Y la guardería, la escuela infantil? Bueno, la escuela infantil ya se están finalizando los trabajos previos. Hemos tenido que modificar el proyecto porque debido al suelo que teníamos, en base al estudio geotécnico, los parámetros que nos daban no eran acordes a la estructura que se iba a poner la escuela infantil. Entonces hemos preparado el terreno para esa futura escuela infantil. 2.800.000 euros va a salir. Ya está aprobado, ya se está licitando. Esta semana sale a licitación, creo que mañana, la oferta para que las empresas se presenten, y lo que tarda el procedimiento en adjudicar. Pero sí es cierto que ya se ha hecho un trabajo previo de la mejora de la cimentación para la escuela infantil futura que va a tener Arguineguín. Recordar que la guardería municipal, a día de hoy, que es guardería municipal, tiene 30 años, cumplió este año su 30 aniversario. Y ya había un informe desde el año 2004, Paco, donde se decía, un técnico municipal, que el grupo de gobierno que estaba en ese momento, que no se invirtiera un euro más en esa guardería municipal, ya que no cumplía las condiciones, porque esa guardería se construyó en aquel momento, hace 30 años, y claro, los parámetros ahora técnicos pues no cumplen. Entonces, que se hiciera una escuela infantil. Y estamos hablando del 2004, estamos en el 2018. Nuevamente hemos sido nosotros los que hemos tenido que desbloquear un proyecto como una escuela infantil tan necesario sobre todo para el núcleo de población más importante del municipio de Mogán, donde se concentra, que es Arguineguín, donde no únicamente recibimos a los niños de Arguineguín, sino también le damos cobertura a los niños de San Bartolomé y Tirajana, que están ubicados en el barranco de Arguineguín, limítrofe con Mogán. Por tanto, era de vital importancia sacar nuevamente la escuela infantil de Arguineguín, la nueva escuela infantil, y bueno, ya estamos en ello y se está trabajando en ello. Es decir, que no es una quimera o es una promesa electoral que yo te he dicho y no se va a hacer, no. Ya están los dineros, ya está el proyecto, está todo bendecido, ya se han hecho los trabajos previos, y ahora la licitación, que entiendo que estará licitada antes de final de año. Hombre, lo que se ha puesto ya la primera piedra, los aparcamientos de Arguineguín. Sí, y eso estaba presente el presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo. Sí, exacto. Eso fue un compromiso que asumió Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, cuando nosotros nos desligamos del Cabildo de Gran Canaria en relación a los fondos FEDECAN. Ya se colocó la primera piedra, ya se está trabajando en el proyecto. Se trata de 486 aparcamientos, más una plaza pública de 8.300 metros cuadrados. Recordar que aquellos que nos están viendo y son de Arguineguín, Arguineguín no tiene un espacio de ocio y tiempo libre. Siempre nos vemos o nos miramos en el espejo de San Bartolomé de Tirajana con un parque sur. Pues vamos a tener nosotros un espacio también más o menos parecido, de 8.300 metros cuadrados para zonas de ocio, deportivas, parques infantiles, zonas deportivas al aire libre, una biblioteca pública, un centro juvenil polivalente, una cafetería, zonas de, como he dicho antes, de esparcimiento para hacer deporte al aire libre. Es decir, algo que realmente necesitamos. Mire, la biblioteca viene con fondos que hemos conseguido a través de fondos europeos cuando nos presentamos en el primer año de legislatura a los fondos del DUSI, del Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. Conseguimos 5 millones. De esos 5 millones, 1.100.000 euros van para la escuela infantil. Y 2 millones de euros van para la regeneración del barranco de Pino Seco, que estamos esperando por el permiso del Consejo Insular de Agua para también licitarlo. Y una parte restante va para la biblioteca, 1 millón de euros para la futura biblioteca. Arguineguín, como hemos dicho, es el núcleo de población donde están concentrados la mayoría de los jóvenes que estudian en el municipio, y necesita una biblioteca en condiciones. A día de hoy lo que tenemos es una vergüenza, es los bajos de un campo de lucha, ¿vale?, acondicionados para sala de estudios y una ala para biblioteca. O sea, algo que no se puede tolerar en un municipio como Mogán con un presupuesto de 40 millones de euros. Entonces, al final, nosotros estamos dando cumplimiento a una realidad y una necesidad y una demanda de los jóvenes del municipio de Mogán de tener una biblioteca en condiciones para motivarlos, incentivarlos a continuar con sus estudios, entre otras. Por otro lado, también hemos visto que también ha mantenido reuniones con don Fernando Candil, que es el viceconsejero de Políticas Sociales y la directora general del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino de León.
¿Qué conclusiones se sacaron de esa reunión? Vale, ellos vinieron porque, entre otras cosas, queríamos exponerles la necesidad de rehabilitar determinadas zonas y mejorar determinadas zonas de donde hay viviendas sociales realizadas por el Gobierno de Canarias, sí, para la mejora de esas viviendas, ¿no? Y por otro lado, exponerles que, bueno, que Mogán se necesita, porque debido a que no tenemos plan general, que estamos trabajando en ello, todavía tenemos normas subsidiarias y no tenemos suelo para construir viviendas de protección oficial. Entonces, sí es cierto que el Ayuntamiento ha abierto una línea de negociación y de conversación con un privado que sí tiene suelo en la Loma de Pino Seco, en Arguineguín, que está clasificado como viviendas de protección oficial. Lo único que se puede construir allí es vivienda de protección oficial. Entonces, estamos intentando llegar a un acuerdo para hacer una permuta. ¿Por qué? Porque ese privado tiene, es un inversor muy conocido en Canarias y en Gran Canaria en particular, donde apuesta por el turismo y por los hoteles, ¿no? Entonces, nosotros en Playa de Mogán tenemos una parcela de 9.000 metros cuadrados que es hotelera. Nos tocó por el desarrollo del plan parcial de Playa de Mogán. Pero los ayuntamientos no hacen hoteles, es decir, no se dedican a hacer hoteles. Entonces, estamos viendo una vía que es legal, que es la permuta de suelo, es decir, cuánto es el coste, la valoración de la parcela de Playa de Mogán, que es turística, y en base a esto, ¿cuántos metros cuadrados me tienes que permutar por el suelo de protección oficial en la Loma de Pino Seco? Y yo espero cerrar esa negociación, si no a finales de este año, el primer trimestre del año que viene, para poder disponer ese suelo al Gobierno de Canarias para la construcción de viviendas. Hablando también de otras reuniones que ha mantenido también usted reunión con la ministra de Turismo, en este caso doña Reyes Maroto, que estuvo aquí en Gran Canaria. Estuvo usted también acompañándolo con el diferente alcalde de los municipios turísticos. En esas reuniones también, aquí somos muy curiosos, ¿qué conclusiones se sacaba y qué pudo usted levantar? Porque, conociéndolo usted, algo le sacó. Exacto. Afortunadamente, ese compromiso de esa visita en los presupuestos generales del Estado hay 500.000 de euros para Mogán, que lo vamos a destinar precisamente en donde está el día de hoy el acuario en Playa de Mogán. Se va a tirar el acuario porque no tiene ninguna utilidad. Es una obra que en su día se hizo por parte del Gobierno de Canarias. En 1994, en el 96 inició la obra y terminó en el 99. Nunca se abrió al público. Entonces es un edificio que ha quedado totalmente obsoleto. Entonces es una pieza fundamental en Playa de Mogán que no está haciendo nada sino estorbar, y lo que precisamente mañana me entregan el proyecto, la redacción del proyecto, y la redacción del proyecto consiste es una zona de esparcimiento y ocio también que demandan los vecinos de Playa de Mogán, donde va a haber zonas deportivas, merenderos, un museo de pesca, un anfiteatro, es decir, las demandas que nos han pedido los vecinos, concentrarlas en ese espacio junto con aledaña a la Plaza de la Cañanía, donde se celebran las fiestas del Carmen. Entonces, ese 500.000 de euros y algo más que nos pueda costar, que le hemos sacado a la Secretaría de Estado de Turismo, lo vamos a invertir en Playa de Mogán, y eso también será una realidad en breve, lo que es la revisión del proyecto y la licitación de lo que es la propia obra en sí. Por tanto, es una realidad más que se va a llevar a cabo a lo largo de lo que nos queda de mandato y el mandato siguiente. Por el cual también va a haber otras inversiones, en este caso vienen desde el Gobierno de Canarias, inversiones como de 1,8 millones, en este caso en la Casa de la Cultura. Sí. Quiere usted reconvertirla, en este caso convertirla en un centro teatral. Sí, vamos a ver, la Casa de la Cultura de Mogán también inició, es que es bueno que los vecinos que nos estén viendo vean que doy fechas concretas, porque con las fechas concretas hemos visto cómo el municipio de Mogán ha pasado tantos años y no ha evolucionado. Es decir, hemos visto cómo otros municipios han evolucionado y Mogán se ha estancado, y precisamente no por una cuestión económica, como he dicho en otras ocasiones, sino por una cuestión de gestión. Y ahí sí quiero hacer una reflexión, y siempre la hago porque como en el año que viene toca votar nuevamente a los vecinos y vecinas de Gran Canaria, bueno, de España en general, es importante que ese voto sea responsable. Y ese voto sea responsable, y lo digo desde ahora, como mi cargo como alcaldesa y como vecina. Al final, un grupo de gobierno hace que el municipio se estanque, se paralice o evolucione. Y lo que no se puede consentir es que un municipio como Mogán se haya paralizado durante tantos años. Y ya le digo, no puede ser la excusa del dinero, porque Mogán es un municipio que tiene recursos económicos, sino la parálisis de no saber gestionar un municipio como el nuestro. Estamos hablando de la Casa de la Cultura, una obra que se inició en el 2002. Le he dicho el acuario en el año 96, finalizó en el 99 y nada se ha hecho al respecto. Ahora nos vamos a la Casa de la Cultura. Empezó en el 2002,
Han hecho 3 proyectos y nada se ha hecho, es decir, porque no se ha terminado. Es más, en el anterior grupo de gobierno, y esto sí hay que refrescarlo para que usted vea hasta dónde llegan, cuando usted va a pedir una licencia de obra para hacerse su casa, ¿verdad que va al ayuntamiento y el ayuntamiento le dice, oiga, si usted va a construir aquí, tiene que aplicar esta ordenanza urbanística, es decir, de 2 plantas, el retranqueo, esto y lo otro, ¿verdad? Pues fíjese hasta qué punto que hay un informe técnico del Ayuntamiento de Mogán donde le dice al anterior grupo de gobierno que la Casa de la Cultura de Mogán, cuando se empezó a edificar y se paralizó porque ha tenido varios intentos fallidos, no cumplía la ordenanza. Se pasó de una planta más. Entonces, ese informe hizo que esa planta de más, que era un amasijo de hierro, se tuviera que quitar y adaptar, y por eso vino el tercer proyecto del anterior Partido Popular. Bueno, no, eso para que es un poco el ejemplo que pongo de cómo se malgestionan los recursos públicos. Es decir, a un vecino le dice que tiene que aplicar la ordenanza, pero después el propio ayuntamiento no lo hace. Se la salta. Se la salta. Claro, entonces, nosotros que hemos hecho... Por ejemplo, esta Casa de Cultura tiene muchísimas deficiencias, entre ellas las que nos encontramos, entre ellas es que las 3 primeras filas del auditorio, del teatro, no ves el escenario. El escenario está mucho más alto que las propias butacas, es decir, te tendrías que ir a la 4ª, a la 5ª fila para poder ver. Esa es una de las incidencias graves. Otra, cuando tú entras a la sala de exposición, en la futura sala de exposición, te tienes que agachar. Yo sí entro porque soy pequeñita. Pero si tú entras, Paco, te tienes que agachar porque hay una viga en medio y te tienes que agachar. Y la tercera, para mí la más sangrante, entre otras, es que el anterior grupo de gobierno diseñó un teatro con un palco de 11 butacas. Un palco. Es decir, se querían diferenciar de estatus de las clases sociales. Bueno, nosotros lo que, aparte de más deficiencia, que podíamos estar aquí aburriendo a los... Esa es la Casa de la Cultura o la Casa de los Horrores. La Casa de los Horrores, interpretaría yo. Entonces, y con el dinero que se ha gastado ya, Entonces, lo que hemos hecho nosotros es hacer un nuevo proyecto adaptado realmente a las necesidades y lo que nos han dicho los especialistas que tenemos en el Departamento de Cultura, que son los que van a hacer uso de él. Oiga, estas son mis necesidades, aplíquelas usted en el nuevo proyecto, en el 4º proyecto que se lo hicimos nosotros. Nos faltaba la financiación, la hemos conseguido por parte del Gobierno de Canarias y esta semana o la semana que viene ya se va a empezar la licitación para adjudicarlo. Una obra que tardará 2 años en terminarse, pero por fin la vamos a terminar y no va a haber ningún escollo más. Y recordar nuevamente que hemos conseguido la financiación del Gobierno de Canarias, porque Fernando Clavijo, el presidente, cuando vino de visita institucional, fue a la Casa de la Cultura y dice, hombre, esto habrá que terminarlo, ¿no? Porque no vamos a tener un edificio a medias aquí. Mensaje que no entendió el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Es decir, nos quitó el dinero, no nos respetó el dinero. Es cierto que Mogán no cumplió con el anterior grupo de gobierno, pero nosotros al llegar al gobierno tenía que haber tenido... Pero estamos hablando del anterior. Exacto. Por lo cual habrá que dar una oportunidad... Claro, al nuevo, cosa que no nos hizo, pero bueno... Al anterior no. Si el anterior hubiera continuado, oye, mira, ustedes... Pero yo creo que cuando hay un cambio de gobierno, por lo menos hay un canche, ¿no? Es decir, hoy vamos a darle una oportunidad. Hay un cambio de gobierno, no nos pues quiso dar la... alguna o que otra... Ya desde un principio ya sabía que Mogán no era de su agrado. Entonces no nos dio la oportunidad de que ese 1.600.000 euros que dejó Bravo de Laguna como presidente fuera respetado por el señor Morales para Mogán. Pero bueno, es lo que siempre digo yo, Paco, porque el Cabildo no nos apoye no significa que Mogán se paralice. Mogán busca fondos de otras administraciones públicas que sí entienden cuál es la importancia de este municipio. Y siempre digo yo, mire, un buen padre, ¿vale? O una buena madre que tiene varios hijos, tiene que entender a cada una de las singularidades que tiene cada hijo, porque cada hijo tiene su carácter y su propia idiosincrasia. Entonces tiene que velar porque cada hijo tenga lo suyo. Pues esto es como el presidente del Cabildo, que es el padre de todos los municipios, donde a algunos les da un trato de favor y a otros no. Eso es un mal padre. En este caso también el Gobierno de Canarias va a financiar la nueva recesión de la zona, que es algo que podemos potenciar turísticamente, por lo menos acercarles, es la zona arqueológica de la Cañada de los Gatos, que la tenemos un poco... La Cañada de los Gatos es una zona arqueológica, una de las zonas arqueológicas más importantes de Gran Canaria y lo que atañe al sur de Gran Canaria. Y a día de hoy la recepción, porque no tiene baño, la recepción es un contenedor de obra. Y esa obra no se terminó porque la mejora de esa obra se hizo con Larry Álvarez cuando fue consejero de Cultura y Patrimonio en la anterior etapa con Bravo de Laguna. Y eso es lo que quedó pendiente de la época de Bravo de Laguna en la Cañada de los Gatos. Ese proyecto se le volvió a presentar al Cabildo de Gran Canaria. ¿Y usted lo ha visto? No lo ha visto. Es
Entonces, le hemos tenido que nuevamente recurrir al gobierno de Canarias para que nos echara una mano, porque creemos que el millón de turistas que viene a Mogán no se merece que el recibimiento a una zona arqueológica de los yacimientos de los gatos sea recibido con un contenedor de obras, que es la recepción. Y menos que no tiene servicios. Entonces, pero después si nos vamos por las ferias diciendo que Gran Canaria es récord en turistas, claro, récord en turistas, pero los turistas vienen a mi municipio, a San Bartolomé, pero no tienen el mimo que tienen que tener y el trato que tienen que tener para que precisamente unos aseos y una recepción en un yacimiento arqueológico estén dignos para el servicio del turista y del vecino. Donde también se contará en este caso con servicio de restauración, aseo y áreas deportivas, va a ser la zona también de Playa del Cura. Sí, eso fue y además es muy contestado por la oposición, mire. ¿Contestado por qué? Porque ellos dicen que voy a llenar las playas de chiringuitos y demás. Entonces, fíjese en la contradicción, sobre todo el Partido Popular. Mire, cuando nosotros llegamos al gobierno, paralizamos un pelotazo que tenía preparado el anterior gobierno para Playa de Mogán, donde un pelotazo directamente, donde pensaban sacar a concurso un nuevo chiringuito en la zona del Espigón de Playa Mogán. Todos los que nos ven, Playa Mogán está resguardado por 2 brazos. Pues en uno de los brazos, que da para la zona de Taurito, pues querían poner ahí un chilao, un chiringuito de estos que ellos ahora nos contestan mucho en relación a eso. Mire, las playas y los turistas, ¿por qué vienen a Canarias masivamente? Para disfrutar de nuestro litoral, de nuestras playas y los servicios que prestamos. Costa Alegre prácticamente no tiene servicios, la playa Costa Alegre, que es la que nosotros, junto con el gobierno de Canarias y el gobierno de España, en Arguineguín, que es la primera fase del paseo Marañuelas-Anfi, hemos rehabilitado con 1 millón de euros. Ahí va a ir precisamente también con la aportación del gobierno de Canarias un módulo de restauración de 250 metros cuadrados, que la mayoría es terraza. Eso es un complemento más y un valor añadido que se le da a la franja hotelera que está allí y también a los vecinos y vecinas de la zona, porque es un lugar extraordinario donde poder disfrutar no solo de esa piscina natural, sino poder también tomarte algo, incluso comer. Y sobre todo generar puestos de trabajo, porque lo que se incluye, porque tenemos que sacar a concesión ese módulo de restauración, es a concesión para que se presente. Pero que no se presenten los grandes, no, que se presenten. Afortunadamente la ley de contrato cambió, entonces podemos especificar mucho más qué tipo de personas queremos que se presenten, porque la ley no lo permite, para generar puestos de trabajo local. Entonces, ese es uno. Y también en Playa del Cura. Playa del Cura, todos los que van a la Playa del Cura saben que están los hoteles de alrededor y la playa, y no tienen nada. Es decir, ahí también se va a poner un módulo de restauración con zonas deportivas aledañas. Y entonces, al parecer, eso molesta al grupo de gobierno, a la oposición, que es bastante contestado por parte de ellos, pero nosotros entendemos que eso es un valor añadido y además nos lo piden tanto los turistas y también nos lo piden los propios empresarios de la zona. Y al final lo que estamos generando es un valor añadido y la generación de puestos de trabajo. Eso es como decir que la franja de Melenara, ¿vale? La playa de Melenara, que todos los restaurantes que hay ahí, que se cierren porque no es adecuado la restauración en esa playa. Es lo mismo. Y después le viene a usted por parte de los turistas, porque dice que tercermundista, el sector empresarial dice, oye, mira, me gustaría que dotaran esto de servicios, claro, porque parece que estamos en el tercer mundo. Exacto. Y te vienen los tour operadores y dicen, mire, tenemos que desviar el turismo de Canarias porque no hay servicio. Exacto. Porque el módulo de restauración, aparte de prestar un servicio de restauración, también tiene a sus propios aseos, donde uno puede ir, si está en la playa, a hacer uso de esos baños porque son públicos. Por lo menos darle mejor servicio a nuestros turistas. Claro que o sí. Intentar darle mejor servicio. Y generar puestos de trabajo, que se van a generar muchos puestos de trabajo llevando a cabo esos servicios. Y sobre todo, no solo puestos de trabajo, sino un ingreso más para el ayuntamiento, porque tendrán que pagar un canon, el que al final se lleve la concesión de los módulos de restauración, y ese dinero seguirá revertiendo en la mejora de nuestras playas, porque al final el turista aquí, cuando viene, mayoritariamente viene a disfrutar de nuestras playas, y nuestras playas tienen que tener los mejores servicios. Ha marcado usted una fecha y ha dicho, mire, son obras que se estaban realizando y obras que se paralizaban, se ponían en marcha, se paralizaban, y son promesas incumplidas. Y una de las demandas por parte de los vecinos eran los olores, en este caso los olores que generan las depuradoras. En este caso se ha llevado a cabo por parte de este grupo de gobierno reducir esos malos olores a través de un sistema ecosostenible. Sí, es el ozono. Vamos a ver. Las plantas depuradoras, tanto la de Beneguera, Playa de Mogán y las estaciones de bombeo,
Sí. La de Playa Mogán, la de La Charca en Arguineguín, que es en la calle Paco González, y la depuradora de Arguineguín. Todas esas, lo que he nombrado, pertenecen al Consejo Insular de Agua, ¿vale? Es decir, están en el municipio, pero las gestiona el Consejo Insular de Agua. Sí. ¿Qué hemos gestionado nosotros, que es lo que ha salido en prensa? Nosotros hemos gestionado la estación de bombeo de la Cofradía de Pescadores de Playa de Mogán y también la estación de bombeo de lo que es la urbanización del puerto de Mogán. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando desprende malos olores en la depuradora, todo esto radica porque tenemos que trabajar en el origen, es decir, en las EBAR, en las estaciones de bombeo. Entonces, si nosotros trabajamos en las estaciones de bombeo, lo que enviamos a la depuradora será más limpio. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es atajar el problema en el origen de los olores. Y eso es lo que estamos trabajando con ozono. Con ozono en el agua, en el burbujeo, para romper las grasas. ¿Pero por qué? ¿Porque ha visto pasividad por parte del Cabildo solucionar este problema? Hombre, mañana precisamente tengo una reunión con los técnicos del Cabildo porque tenemos que seguir afinando mucho más lo que ellos llevan a cabo en el municipio de Mogán, sobre todo en Playa de Mogán. Entonces tenemos que afinar muchísimo más. Entonces la experiencia que nosotros hemos experimentado en nuestras propias EBAR es lo que queremos trasladarle al Consejo Insular de Agua, pero siempre ha habido predisposición de colaborar, pero tenemos que ser mucho más efectivos en esa parte para intentar minimizar aún más los malos olores, pero también es cierto que se tiene que hacer, por parte de los vecinos, tenemos que hacer un uso más responsable de lo que vertemos, tanto por los sumideros, de los fregaderos, como también por lo que son los inodoros, porque muchas veces te encuentras cositas que un pañal, las toallitas, los aceites, que eso es lo que rompe el ciclo de los productos, para hablar en castellano, para evitar los malos olores. Tenemos que ser mucho más responsables los canarios a la hora de hacer un buen uso de lo que depositamos, tanto en los inodoros como también en los que son los sumideros, porque de lo contrario seguiremos teniendo malos olores, porque por muchos productos que tú eches para minimizar o mitigar los malos olores, la cadena la rompe. Entonces, bueno, ya yo creo que me he hecho un máster sobre los malos olores. La verdad que se lo digo, y no de estos máster que están por ahí diciendo tal, porque al final es una preocupación que tenemos. Y claro, uno se tiene que poner al día de... Una preocupación y un reto. Y un reto. Compromiso con los vecinos y vecinas del municipio de Mogán. Así es. Donde ha habido una pasividad constantemente. Sí. Así es, y bueno, y seguimos luchando con eso. Por otro lado, estamos viendo también que está habiendo planes de obras, se está ejecutando diferentes obras. Una de las demandas son el asfaltado, se está asfaltando diferentes calles. Sí, vamos a ver. Para mí uno de los logros que puedo decir de esta legislatura es Playa del Cura. Playa del Cura, ¿por qué? Por la sencilla razón que no está recepcionada por el ayuntamiento, pero porque esa es la excusa de siempre para quitarnos al vecino de encima, ¿no? Y le digo por qué. Playa del Cura es una urbanización que se hizo en los años 60-70. Sí. Entonces, desde que se hizo, no se ha asfaltado ahí, diciendo que bueno, el ayuntamiento no puede intervenir ahí porque no está recepcionado. Oiga, pero hay vías legales donde amparan a la administración para llevarlo de forma subsidiaria el arreglo de esas calles. Entonces, bueno, empezamos a montar el expediente hace un año y pico y el resultado es que se han asfaltado las calles de Playa del Cura, porque era denigrante y empobrecedor ver cómo turistas y vecinos que pasan por ahí, porque hay zona hotelera, y sobre todo también el servicio público del transporte, ver cómo los baches, y eso que nosotros parcheábamos, pero era necesario, los baches no aguantaban ni reparcheo. Entonces se ha asfaltado todo Playa del Cura y la verdad que ha sido un cambio espectacular y sobre todo una demanda histórica de los vecinos que cuando venían al ayuntamiento en épocas pasadas, no, mire, es que nosotros no nos podemos meter ahí porque no es del ayuntamiento. Sí, oiga, pero si usted tiene voluntad de mejorar las cosas en su municipio, hay cauces legales que te amparan, porque esto se ha hecho en base a informes técnicos y jurídicos que amparan a inversión municipal para que esta acción se llevara a cabo. Entonces, oiga, hay que ser más responsables cuando uno está en este cargo, de verdad. Donde también se ha actuado, y en este caso en mejoras de accesibilidad en diferentes en diferentes calles en el municipio de Mogán, en este caso en Arguineguín. En Arguineguín, sí. Eso es debido a una reivindicación de algunos vecinos que van motorizados, es decir, motorizados en el sentido con sus sillas eléctricas. Que bueno, que como todos nos conocemos prácticamente en el municipio, pues una de las grandes demandas era sobre todo vecinos y también los turistas que nos visitan, como bien sabes, Paco, los 6 meses de temporada y sobre todo un turismo, sobre todo en Arguineguín nórdico y de una edad avanzada,
Pues los rebajes para evitar pues lo que ha pasado, ¿no? Que Sí. una silla no pueda circular por una acera porque se encuentra que el paso de peatón sí está, pero a la hora de evitar ese paso de peatón tienen que subir unos cuantos centímetros y la silla no la ayuda. Entonces, bueno, se están haciendo todas esas actuaciones por valor que alrededor de 250.000 euros en todas aquellas zonas de Arguineguín transitadas, y que los mismos vecinos que nos han dicho y nos demandan esta actuación son los que nos han señalado los puntos negros en el municipio de Mogán para ese rebaje y esa adaptación a ellos. Por otro lado, también una buena noticia, y sobre todo hablamos de aquellos que nos visitan, y sobre todo por la sensibilidad que tienen con los animales. En este caso, Arguineguín va a contar con un parque canino. Sí, va a contar con 2, pero es cierto que esta semana, o la semana pasada, no recuerdo, visitamos una de las obras, sobre todo en aquellas zonas donde más animales se concentran, que es la zona de la zona alta de Arguineguín, los Canarios 1, y después también en la zona de la calle Acorán, Guasimara y demás, también vamos a hacer otro pipicán. ¿Por qué? Porque es la cantidad de animales, de mascotas que hay, hace necesario el que se establezcan esos tipos de pipicán, que el pipicán es una zona para hacer ejercicio físico, los propios perros, Sí. pero también para hacer sus deposiciones. Entonces, vamos a llevar a cabo 2 actuaciones, una en la zona de la calle Damasco, que es de 500 metros cuadrados, y una más reducida en la parte alta, para un poco distribuir y dar juego, de 200 metros cuadrados. Entonces entendemos que ahora, una vez que finalice, no puede haber excusa por nadie de los vecinos de la zona para encontrarnos las aceras llenas de los depósitos, de las deposiciones de los animales. Sabemos que esto es una cuestión de educación cívica de cada uno que tiene su perrito, porque yo, si tengo mi perro, yo no tolero que en mi casa deposite sus heces, ¿no? Pues lo mismo tenemos que hacer con la calle, es decir, la calle al final es nuestra, es de todos los vecinos. Tenemos que contribuir mucho más a querer nuestro municipio, es decir, oiga, que es un plato de mal gusto ver cómo los compañeros de limpieza viaria se parten el lomo desde que llevan levantados desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la mañana, intentando que las calles estén limpias, Sí. y cuando pasas por ahí a la hora te encuentras una plasta de un animal considerable en medio de la calle. La verdad que es desolador, y después sobre todo las críticas que siempre, bueno, la culpabilidad es del servicio de limpieza. No, el servicio de limpieza ha hecho su trabajo. Los que no hacemos su trabajo somos los ciudadanos que no contribuimos a tener un Pero es que municipio esto mejor. no se ve, ese choque de limpieza o ese trabajo que hace el servicio de limpieza, porque limpia y le ensucia sobre la marca. Eso es. Con lo cual el vecino no valora si se ha limpiado o no se ha limpiado. Y encima con unas deposiciones fresquitas, que ya sabemos lo que supone. Sí, por mucho que diga que por pisarla te dan suerte. Eso es. Entonces yo creo que tenemos que ser más responsables a la hora de sacar a nuestra mascota, que no nos cuesta nada llevarnos un plástico, una hoja de periódico o lo que quiera que sea, recogerlo, contribuir y depositarlo en una papelera. De verdad que contribuimos. Entonces, vamos a tener 2 pipicán en Arguineguín, en las zonas de mayor afluencia de mascotas, y después otro que se está haciendo en el Parque Urbano de Puerto Rico, integrado en el Parque Urbano de Puerto Rico. Oye, hablando de materia de deporte, ha tenido usted también, en este caso, una reunión con el representante de la Federación Insular de Lucha Canaria y la Federación, en este caso también el representante de la Federación Regional de Lucha Canaria. En esa reunión, ¿qué conclusiones se sacaron y qué línea se va a marcar? ¿O se ha preocupado usted por el deporte autóctono? Claro, muy buenas por la sencilla razón. Mire, Mogán siempre ha sido uno de los bastiones de la lucha canaria desde hace más de 2 décadas, que desapareció. Entonces tenía Arguineguín y tenía Mogán. Bueno, eso por las circunstancias de la vida y por los ciclos de la vida, los 2 equipos desaparecieron. Entonces la voluntad del gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria, es volver a recuperar la lucha canaria y sobre todo la base. Sí. Ellos nos vinieron a exponer ese proyecto para intentar van a contratar un monitor para incentivar y captar en los centros escolares a los jóvenes y a los niños para crear un equipo de lucha canaria. Y nosotros, todo aquello que sea beneficioso para Mogán y sobre todo defender nuestros valores y nuestra identidad, siempre va a contar con nuestro apoyo. Esto también se ha actuado en las pistas de pádel de Playa de Mogán. Sí, las pistas de pádel, que ya necesitaba una reparación integral, pues porque la verdad que estaban ya muy deterioradas con el paso del tiempo y sobre todo con el sol
que nos acompaña todos los días a lo largo del año, pues se habían deteriorado en condiciones y así se ha reparado en su totalidad. Por tanto, tenemos unas nuevas pistas de pádel. Y hemos hablado de trabajo, pero también se ha disfrutado. Hombre, había un tiempo para disfrutar, y en este caso del 7º certamen internacional de folclore que se celebraba en el puerto de Mogán, con olvidar de Argentina, de Finlandia y de Canarias. ¿Cómo ha sido sí, eso? Ese es el festival de folclore que se inició con nosotros en el gobierno y que siempre lo situamos para celebrar el Día Mundial del Turismo. Es decir, una agenda para celebrar el Día Mundial del Turismo, que fue el pasado 27 de septiembre, donde en Playa de Mogán y Puerto Rico, que son los dos núcleos de población más importantes turísticamente, pues queremos disfrutar y hacer partícipes a los turistas de los actos que ahí se protagonizan, ¿no? Y bueno, y también participó Mogán aquí el otro día en Telde, casualmente, con la grabación de Tenderete, formó parte, ¿no?, con el colectivo Salitre. Así que nada, estamos bastante activos en aquello que nos invitan y así y participamos de lleno, igual que en la Romería de Terror también. Y bueno, en general, Mogán siempre, y en las distintas ferias también, intenta poner ese valor añadido que tenemos para que los gran canarios conozcan nuestros productos, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser y abanderarlo, ¿no?, allá donde estemos. Y en este caso también ha acogido la 7ª jornada de turismo rural. Sí. En este caso de Gran Canaria. Claro, porque es importante ver cómo Mogán también tiene parte de medianía y de hecho nosotros en el plan general estamos trabajando para ello. Cómo potenciar nuevamente que en las zonas de medianía se potencie el turismo rural combinándolo con la agricultura, en lo que es conocido como el agroturismo, ¿no? Entonces estamos dando los primeros pasos. Yo también participé en esas jornadas que fue el sábado pasado en el Salón de Plenos en Mogán y la verdad que me llevó una sorpresa con la participación de los vecinos y vecinas. Sí. Entonces hemos llegado a unas conclusiones y de las conclusiones que hemos llegado es crear una asociación porque hay muchos afectados en el barranco de Mogán, donde bueno podemos hacer cositas interesantes a futuro para turismo rural. Hemos hablado de inversiones, pero de tantas inversiones, ¿cómo se puede ahorrar los vecinos y vecinas del municipio de Mogán? El titular de prensa, Mogán ahorra más de 40 millones de euros. Sí, antes hablamos de las expropiaciones. Sí. Mire, eso fue porque una familia en Arguineguín, que bueno, que tiene la mitad de la isla de Gran Canaria, pues presentó 2 litigios contra el Ayuntamiento de Mogán diciendo que la Plaza Negra, donde se celebra el mercadillo en Arguineguín, y el complejo David Jiménez Silva eran propiedad suya. Nosotros hemos demostrado en primera instancia que esos terrenos fueron ganados al mar con los vuelos, entre otras pruebas, cargas de prueba, en los vuelos que se hacían en los años 60. Entonces, los 60, los 70. Entonces se ha comprobado en primera instancia que eso no era suelo, porque ellos nos estaban pidiendo por la Plaza Negra 28 millones, más los intereses. Y por el complejo David Jiménez Silva 18.300.000 euros, aproximadamente 40 millones. Entonces, hombre, yo creo que está bastante fundamentado el que el Ayuntamiento de Mogán haya ganado esos 2 pleitos millonarios para el municipio de Mogán y vitales para el municipio de Mogán. Dese cuenta que ese dinero es un presupuesto al año. Entonces esa es la buena defensa y por supuesto hacer una buena defensa ahí tuvo mucho que ver el equipo jurídico y técnico del Ayuntamiento de Mogán y después también el asesoramiento externo que tenemos que ir a primeros espadas porque estamos hablando de un volumen importante de dinero. Entonces, bueno, creo que se ha conseguido un gran logro para el municipio de Mogán, a diferencia de lo que hacían otros, que tenemos en el municipio de Mogán el cementerio más caro de España. Efectivamente. Que tuvimos que pagar casi 8 millones de euros a 2 familias por unos terrenos que para lo único que van a valer es para ampliar el cementerio actual en Mogán Pueblo, por eso decimos que vamos a tener el cementerio más caro de España, y para allanar unas zonas para aparcamiento, no para mucho más. Eso se podría haber evitado. Eso se podía haber evitado, Paco, por la sencilla razón que por lo menos los intereses de demora, que casi se convierten tanto como el principal de la deuda, por el paso de los años, los intereses de demora se podían haber evitado si hubiera habido un acuerdo con la familia, desde el grupo de gobierno anterior con la familia, y decir, oye, vale, te reconozco los 4,2 millones de euros del principal. Pero es que esos 4,2 millones de euros del principal casi se convierten en el doble por los intereses de demora que éramos los que teníamos que pagar, lo que hemos pagado ya los vecinos y vecinas de este ayuntamiento con esta alcaldesa al frente.
Porque al final nosotros decíamos, oiga, vamos a quitarnos esta deuda con estas dos familias, porque es que si no los intereses de demora siguen aumentando. Entonces, un ejercicio de responsabilidad es esa, es decir, te reconozco el principal, pero no dejo que los intereses de demora se sigan incrementando año a año. Y eso es lo que ha hecho el anterior grupo de gobierno. Y que han pagado ya todos los moganeros. También se han iniciado los trámites para, no solo los aparcamientos en Arguineguín, sino también en este caso en el casco histórico, buscar aparcamientos que demandan también los vecinos y aquellos que visitan el casco histórico. Yo quiero hacer una reflexión aquí, porque es curioso que cuando Mogán, esta alcaldesa, defendió a capa y espada con el gobierno de Canarias los aparcamientos en Arguineguín, el diputado de Nueva Canarias, Román Rodríguez, mira que me dio castañas en el Parlamento, y lo visualicé yo. Porque decía que los fondos del FEDECAN no tendrían que ir destinados a parking. Y qué casualidad que aquí, en Telde, a través de los fondos del FEDECAN canalizados por el Cabildo, se van a terminar unos aparcamientos. Pero no solo eso, sino que en Gáldar, gobernado también por Nueva Canarias, ya tiene licitado el aparcamiento en el casco histórico. Por tanto, al final le tienen que dar la razón a Mogán. Y yo le doy la razón a sus alcaldes. ¿Por qué? Porque sabemos que los cascos históricos, que han crecido de aquella manera desordenada, necesitan bolsas de aparcamiento que sean atractivas para que el visitante venga a consumir a la zona comercial de sus cascos históricos y les sea más cómodo. Y los visitantes también, y los turistas. Entonces, al final, van a tener que dar la razón, con la boca callada, a Mogán, porque al final Mogán ha hecho la apuesta que en un principio tenía clara y que la han repetido estos dos alcaldes, que me parece muy bien, si así lo han creído oportuno. ¿Por qué? Porque si no, la zona comercial se va a debilitar si no encuentras aparcamiento, porque para mí es más cómodo ir a un centro comercial, que lo tengo todo, ¿vale? Y tengo aparcamiento. Ahora, también tengo que pensar en el pequeño comerciante que es minorista, que si yo tengo una bolsa de aparcamiento barata y práctica y cómoda para aparcar, prefiero venir aquí al centro de Telde porque tengo aparcamientos y consumir en la floristería de Pepita o en la tapicería esta o en la tienda de aquel, y no irme a un centro comercial que me ofrece lo mismo a cualquier centro comercial que vaya. Entonces, por eso es importante son las bolsas de aparcamiento. Entonces, en Arguineguín ya se está ejecutando. Y en Mogán me entregarán el proyecto en breve. En Mogán, por lo mismo. A día de hoy, Pueblo Mogán ha crecido, como en la mayoría de los cascos históricos, desordenadamente. Desafortunadamente, nosotros tenemos unas normas subsidiarias del año 87 y no se ha cambiado nada hasta el 2018. Las licencias que se han dado para edificar viviendas, la mayoría no tenían previsto aparcamiento, porque es unas normas subsidiarias del año 87. Imagínate todos los años que ha llovido y cómo ha crecido. Mogán Pueblo se ha convertido en el pueblo dormitorio de la clase trabajadora de la zona sur. Entonces se han hecho edificaciones, más coches, pero sin garaje. Eso que ha supuesto, usted va ahora a la calle Mocán por la noche o a la calle El Pino y hay coches que están en doble fila. Es decir, que los vecinos se ponen de acuerdo para aparcar en doble fila. Entonces, es un pueblo que se ha quedado muy constreñido y necesitamos una bolsa de aparcamiento. Salen alrededor de 150 aparcamientos en la Avenida de la Constitución. Entonces, queremos hacer esos aparcamientos para precisamente quitar vehículos de las calles y poder recuperar el casco histórico de Mogán, convirtiéndolo en zonas atractivas como un bulevar, pero para eso necesitamos quitar tráfico de la calle. Doña Eulalia, bueno, se nos dio el tiempo volando y se nos quedan cosas en el tintero. Pues muy bien. Gracias por estar con nosotros, acercarnos la actualidad del municipio de Mogán. A ustedes por darme la oportunidad, por dar la oportunidad a los moganeros que nos están viendo y también a los gran canarios del trabajo que se está haciendo del día a día sin descanso en el municipio de Mogán. Como podrán comprobar, es un municipio que lleva muchos retrasos en infraestructuras y que este grupo de gobierno sí está haciendo un esfuerzo con el apoyo del gobierno de Canarias, el gobierno del Estado y Europa para intentar ponerlo al día con otros municipios que tienen menos recursos económicos. Yo siempre me reflejo en Tejeda, en Valle Seco, que tiene un auditorio y un teatro, Teror también que lo tiene. Es decir, yo me miro y Moya, que son municipios más chiquititos con un presupuesto humilde, y que tú dices, oye, ¿cómo es posible que estos municipios tengan una casa de la cultura, un auditorio y Mogán no? Entonces tenemos que dar ese paso, que lo estamos haciendo. Pero también han sido promesas históricas, electorales. Sí, e incumplidas por otros y cumplidas por nosotros. Se le puede decir a Mogán, ¿quién te ha visto, quién te ve? Exacto. Y sombra de lo que era. Doña Eulalia.
Un placer tenerlo en esta casa. Gracias por estar con nosotros y ustedes. acercarnos, por supuesto, a la actualidad del municipio de Mogán. Oye, también se está haciendo trabajo de limpieza, en este caso las cunetas de la Gran Canaria, 505, 200 y la 206. Para aquellos que nos visitan, por lo menos darle una buena imagen y cuidar nuestras carreteras. Sí, señor. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a unos minutos de publicidad y seguimos con ustedes compartiendo, por supuesto, este tiempo de Más que Política, cerrando esta entrevista con la alcaldesa del municipio de Mogán. Decíamos que de vacaciones, con todo el material que tenemos sobre la mesa, la palabra vacaciones en la alcaldesa de Mogán, doña Onalia Bueno, no entra en su diccionario. Nos vamos, lo dicho, a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes aquí, en Más que Política.